No había luz, solo calor. La enorme masa, semejante a un cetáceo de cuya piel se había desprendido, siguió su camino, sin mirar atrás. ¿Qué podía significar una escama más frente a los miles de millones que constantemente mudaba? En un mundo donde la supervivencia era poco menos que imposible, no había tiempo para el sexo, y los números lo eran todo. Una innumerable intentona de células totipotentes. 99%. Comenzó como un borboteo. Cada unidad flotaba hacia la superficie envuelta en una viscosa burbuja de aliento. Pero al aproximarse a la atmósfera, los cambios de presión cambiaban la naturaleza de su envoltura y afloraban semejantes a un pequeño cilindro de resina. En su interior residía la yema de la vida, apenas una sombra contrahecha que se retorcía prometedoramente. 85%. Un océano de betún ondulaba con sonidos metálicos, deformando el reflejo de la perlada cúpula que se desmarcaba a toda velocidad. Una silueta rocosa refulgía anaranjada, moteada por una miríada de luceros orgánicos exactos entre ellos. Las chirriantes olas batían como montañas contra el solitario peñasco y cada nuevo envite, millones de aguerridas luces se apagaban para siempre. 30%. Un componente magnético arrastró a la pequeña yema hasta la guarnición y se unió a sus hermanas en aquel funesto coro silencioso. Otra criatura, madre, pasó sorteando la roca sin reparar en la poco halagüeña perspectiva de su estirpe. ¿O sí? Algo hizo virar al kilométrico coloso. ¿Fue quizá un primitivo sentimiento de continuidad? Nunca lo sabremos. El caso es que con la subsiguiente y violenta arremetida lo quebró sin esfuerzo, con lo que una buena proporción de sus vástagos quedó diseminada otra vez a merced de las corrientes que los azuzaban sin compasión. Los siguientes ciclos, nuestra yema volvió a su soledad, que era la del océano, y la de una esfera sin mayor extensión de tierra que las monstruosas ruinas de un microcontinente de hierro. Un lugar, no obstante, en el que paradójicamente se daba más aquel curioso fenómeno de emergencia que es la vida. Pues era este un estuario idóneo para la muda de piel, dadas las asperezas de la navegación entre sus riscos. Y así es que, con el paso del tiempo, acabó por constituir una suerte de sanatorio estival para las madres y un nefasto terreno de cría, no obstante, único en su proceso de selección. La cuna de la vida eran también las fauces de la muerte y mucho más. El guerrero que mejor aguantara el peso del océano estaría un poco más cerca de convertirse algún día en su señor. Al frente, una pared de plata, como una esfera espejada, rotaba sobre sí misma dibujando espirales sobre el betún. Ámbar, así le llamaremos, solo pudo sentirlo como una cadena de energía que dispersaba su actividad cognitiva. En su proximidad se sentía desvanecer. Era una sensación de lo más extraña reconocerse como un ser inteligente sin la menor capacidad, menos aún deseo no ya de desplazarse, sino de actuar e incluso a voluntad. Su destino, en esta etapa tan tierna, quedaba enteramente a disposición de las fuerzas maremotrices, aéreas y gravitacionales, por las cuales al mismo tiempo conseguía el combustible necesario para sus metabolismos. Una sustancia bajo su corteza absorbía los impulsos cinéticos, creando una reacción exotérmica que rápidamente se extendía por su organismo. Un gas de desecho consistía finalmente el rudimentario salvavidas que lo sostenía entre el abismo y la noche. Así pues, cuando aquel ciclón a menos 270 grados Celsius lo capturó, sucedió algo insólito. Ocurrió una transformación integral de la criatura. Las brutales fuerzas de torsión y compresión estimularon la replicación de sus tejidos y Ámbar comenzó a crecer con una celeridad inusitada, consumiendo hasta la última pepita de sus reservas, hasta literalmente asesinar de hambre a sus órganos originales, pues hay que decir que estos seres practicaban dos clases de alimentación, la energética, destinada a sostener sus funciones, y la plástica. Entró entonces en un estadio de seguridad, una etapa larvaria. Alterada la condición de sus fluidos internos, la criatura se congeló y comenzó una larga nevada de 10.000 kilómetros que tardaría bastante en completar.
Durante toda la caída, Ámbar dejó de existir como ser vivo, aunque en rigor sus funciones solo se habían inhibido, la mente original había muerto. Pero de sus cenizas se podía esperar algo nuevo, y es que en este mundo cada entidad soportaba múltiples aniquilaciones, o en otras palabras, la existencia se tomaba a relevos. La amorfa roca fue desprendiéndose una a una de sus capas con cada turbulencia hasta que finalmente resultó una lágrima de cristal que traslucía su estructura interna, una red de intermitencias bombeando a una cadencia basal. La supervivencia al amerizaje dependía de la correcta alineación del impacto. Cualquier desviación en la cola y el huevo quedaría hecho añicos sin solución. 5%. Pero en esta ocasión, la zaridad quiso que la criatura arribase sin incidentes, a pesar de la tremenda desaceleración a la que se vio sometida y que había detenido ya, sí por completo, sus latidos. Ella no podía saberlo, pero todo alrededor suyo estaban colisionando kamikazes aerolitos, hermanos fallidos, que se destruían en mil pedazos creando una celosía purpurina rápidamente disuelta por la corriente. Y aunque para Ámbar su estructura seguía intacta, los daños no habían sido del todo nulos. Una diminuta fisura, casi microscópica, un frágil milagro para la continuidad del ser, se fue ensanchando permitiéndole rehidratarse. Cuando la oscura sustancia alcanzó el núcleo, la red de bombas volvió a encenderse y, como acostumbra a hacer la vida, a llevar la contraria a todo, el huevo se volvió opaco. 3 ciclos después, la lágrima se abrió a través del tallo, germinando como una crisálida, y algo echó a nadar rápidamente. Nunca se detenía, siempre nerviosa. En estos primeros momentos su temperatura era tan alta que había de disiparla a toda prisa, o literalmente se cocería. Dada su volatilidad, había de ganar tamaño. El tamaño significa movimiento. A más grandes fueran sus apéndices, más rápido se podía enfriar. Si conseguía mantener el nivel adecuado de entropía, una correcta homeostasis, habría algún futuro para ella. 2%. Y así continuó creciendo, a un ritmo casi exponencial. Encontró algunos grupos menores que pastoreaban en torno a las tormentas, donde el calor de su entorno escapaba más fácilmente al espacio, y así podían relajarse. Desgraciadamente, otros muchos paraban mientes en esta ventaja, y al final la colonia entera perecía calcinada por apelotonamiento. El universo aún no había inventado una inteligencia compatible con este planeta. La vida estaba demasiado ocupada intentando aún dominarse a sí misma, cosa que generalmente tardaba varias fases en ocurrir. 2000 kilómetros cuadrados consistía el espacio personal de nuestra criatura. Ninguna compañía invadió nunca más su radio de acción. Tan pobre y escasa era la población de este holocausto planetario. Con lo que, irónicamente, nadie podía contar era precisamente con la influencia del espacio en el devenir de esta historia. Todo estaba dispuesto. Su escala se había incrementado unas 800 veces, un límite razonable para empezar a madurar. Y poco a poco empezaba a sentir, incluso a adquirir algún poder. Su cabeza era una gestalt de momentos trascendentales y canciones melancólicas. Vivía en un recuerdo que poco a poco le ganaba terreno al presente, hasta casi conocerlo, hasta casi descubrirse. Pero en un sistema viejo ocurren más accidentes. Su estrella anfitriona, o mejor dicho, una de las muchas que poblaban aquel cúmulo, explotó. Ninguna evolutiva armamentística pudo preparar a nuestra criatura para la metralla de rayos gamma que cayó sobre ella. Tal vez de hallarse a más profundidad, o quizá en las antípodas, hubiera sido diferente. Esta vez no habría segundas oportunidades, no más renaceres. No habría nada. Su manual de instrucciones para existir se hizo añicos y el nombre del cetáceo se disolvió en materia, como disimulando cualquier delito acometido contra las leyes universales. En el momento justo en que se había comprometido con su mundo, algo fuera de éste decidió que no era bien recibida, que no era apropiada, así que la barrió junto a aproximadamente la 1/4 parte de la población total, que hasta entonces había logrado prosperar. Una vez más, los más jóvenes. Este orbe era propiedad de los ancianos, unas moles milenarias mitad roca, mitad luces, capaces, si cabe, de una mayor fortaleza, pues como se ha dicho, nada detenía su crecimiento y por ende el engrosamiento de su piel, pero incluso para ellos había un último día sobre los mares.
A veces ocurría más pronto, otras más tarde, pero finalmente sucedía que el ser auténtico se fosibilizaba en vida. Tan sumamente aislado en su corazón, tan recluido en su cuerpo, tan separado de los demás, tan entumecido de su propio hogar, que la flecha del tiempo se invertía, haciéndole crecer esta vez de fuera a adentro, con lo que la criatura se engullía a sí misma y derivaba como una barcaza lítica hasta los bajíos ecuatoriales, donde naufragaba en un cementerio natural, donde, con suerte quizá, llegase a intuir en su aliento final la presencia de unos bichitos que merodeaban rebosantes de vitalidad entre los profundos pliegues de su gran anatomía. Surcos y canales similares a aquellos entre los que una vez nadaron sus propios ancestros. Auténtica tierra. Y así fue que con el último y violento beso de un semejante, la criatura se despedía para siempre, envuelta en una mortaja funeraria de iridiscencias naranjas, y el tamborileo metálico de la sangre negra de su mundo, despidiéndole en una marcha eterna. Posibilidad total de supervivencia, menos de un 1%.